Los días que ha durado el encuentro de negocios, ustedes se hayan visto beneficiados, ustedes y sus empresas, con lo que están buscando. Y también espero que en esta breve plática ustedes puedan conocer un poco más sobre el fenómeno de la corrosión, cómo prevenirlo, qué importancia tiene y qué técnicas y materiales disponibles para este efecto hay en la industria, y pues bueno, que también sea muy de beneficio para ustedes en sus trabajos. La corrosión es un tema importante, es un tema extenso, algo técnico, pero bueno, me voy a tratar de ser muy puntual para que podamos recorrerlo todo en este tiempo que tenemos. Gracias, por favor. Sí. Antes de entrar en materia, me gustaría presentarme con ustedes. Mi nombre es Rodrigo Jacome y soy gerente general de la empresa Daubert México. Daubert se dedica principalmente y precisamente a la prevención de la corrosión en la industria, no solamente en la industria automotriz, sino en otro tipo de industrias que también transforman el metal y son susceptibles a problemas de corrosión, como son empresas o industrias de aeroespacial, la de equipo pesado, entre otras, ¿no? Hablaré un poco más adelante de nuestra empresa, pero primero quisiera platicarles sobre la corrosión y sobre sus efectos. Un poco más sobre mí, les cuento que he tenido la suerte de estar de los dos lados de la situación en cuanto al trato de la corrosión. En primera instancia, como decían hace un momento, mi formación es como ingeniero, es ingenieril en cuanto a manufactura y calidad. Las dos terceras partes de mi carrera, primero estuve inmerso en la actividad de ingeniería como ingeniero de calidad y de procesos para diferentes empresas en industrias automotrices, de autopartes, como dice por acá, en ingeniería de procesos, de proyectos, en proyectos también de ingeniería de calidad y para otro tipo de proyectos. Y la constante en todos mis áreas de calidad o de manufactura como ingeniería, la constante curiosamente siempre fue la corrosión, en mayor o menor medida. Entonces ahora me encuentro con ustedes ya de este lado, ahora resolviendo problemas de corrosión. Bueno, para dimensionar este problema de la corrosión, les puedo yo comentar este dato. La corrosión en la industria global supone un costo estimado de 2.5 billones de dólares, lo que equivale al 3.4% del Producto Interno Bruto Mundial aproximadamente. Este es un dato del 2019 y bueno, pueden ustedes determinar que este es un dato impactante y nos da la idea de que nos cuesta mucho a todas las industrias tiempo, dinero, recursos, y por eso es muy importante saber qué es la corrosión y cómo prevenirla, que es la finalidad de esta breve plática. Bueno, ¿y qué es la corrosión? La corrosión como tal es un fenómeno, es una reacción electroquímica que ocurre por un fenómeno llamado redox. Redox por estas dos acrónimos, reducción y oxidación. Reducción, que significa que es cuando una sustancia o elemento pierde electrones, y oxidación cuando una sustancia o elemento gana electrones. ¿Me lo quito? Perfecto. Para que se forme la corrosión necesitamos tres elementos diferentes. Primero es el ánodo, que en este caso sería el metal o el hierro, el que pierde, más bien que es el que gana electrones, y el cátodo, que sería el oxígeno, que es el que viene ganando electrones, y una solución electrolítica para que se haga la transferencia entre cátodo y ánodo de estos iones o electrones. Entonces, como pueden ver aquí en la figura, es muy claro, aquí está la formación del cátodo y ánodo, y aparte está también la participación del elemento o del ambiente como tal en humedad o agua, que es la que hace que se forme la corrosión, que son estos puntos naranjas, ¿no? Y bueno, aunque es algo técnico todo esto, es muy importante que ustedes lo sepan, porque ya sabiendo qué es lo que causa la corrosión a un nivel, digamos, de técnico, es como ustedes van a poder entender mejor cuáles son las causas y las mejores maneras de prevenirlo de una manera efectiva. Es importante que les comente que el estado metal o de óxido ferroso
del metal es como tal, es el estado termodinámicamente más favorable de un metal. Esto quiere decir que los metales siempre van a tratar y siempre van a querer oxidarse, siempre van a tratar de llegar a su forma natural, inicial de minerales antes de ser procesados, con una energía baja. Entonces es por eso que todos los metales en algún momento siempre van a estar buscando oxidarse porque están tratando de regresar a su estado normal de mineral de baja energía. Bueno, ¿y cómo afecta la corrosión a la industria automotriz? Vamos a poner un marco de referencia para poder darnos una idea. Les comento, el señor Taiichi Ohno en los años 80, en su Toyota Productive System, creó el concepto de Just-in-Time y Lean Manufacturing, y a partir de estas ideas definió 7 tipos de muda o desperdicios, y estos los podemos ver aquí. Entonces, para darnos cuenta de la presencia del óxido en los procesos productivos, vamos a recorrer cada uno rápidamente para ver en qué tipo de desperdicio se presenta el óxido. Entonces, por ejemplo, empezamos con transporte. Ahí, ¿ustedes qué piensan? ¿Se generan en sobretransportes o transportes innecesarios la corrosión? Puede que sí, puede que no. ¿Sí? Bueno, en este caso, en transportes innecesarios, si tenemos más transportes o más tiempo del necesario que el metal esté recorriendo su camino hacia el cliente final, es muy probable que exista óxido porque la parte no está preparada o protegida para soportar tanto tiempo en tránsito. Puede darse la situación. En tiempos de espera, es probable que también lo haga por lo mismo de que el metal no está preparado para soportar tiempos de espera en intemperie y también puede generarse ahí la corrosión. En cuanto a sobreproducción y exceso de inventario, también es claro que se puede formar la oxidación, ya que tampoco está preparado el material para estar en escenarios de espera. En retrabajos como tal, sí, el óxido también se toma como una pieza para ser retrabajada, entonces también ahí está presente. El defecto, el óxido como tal es un defecto en la industria automotriz y pues bueno, últimamente sobre el proceso ahí no está presente, pero pueden ustedes darse cuenta que dentro de las 7 mudas o desperdicios generados en el Lean Manufacturing, el óxido puede estar presente, entonces es digámosle, una recurrencia bastante integrada, ¿no?, del óxido en los procesos productivos. Bueno, y hablando de costos directos e indirectos dentro de las organizaciones automotrices, vemos que pueden haber costos directos o indirectos de la corrosión. ¿Cuáles son? Costos directos, podemos hablar de sorteos para detectar piezas con óxido. Como ustedes lo saben, ya las empresas Tier N o Tier 1, Tier ya como OEM, ya no permiten, ¿no?, que las piezas tengan óxido o que tengan algún tipo de defecto. Entonces, cuando es detectado algún tipo de defecto, la empresa tiene que pagar a una empresa sorteadora externa para que revise que ninguna otra pieza tenga óxido o tiene que poner algún lote en cuarentena y esto le cuesta mucho a las empresas. También hay costos de retrabajo por lo mismo, si la empresa desea retrabajar el óxido, también hay costos para que una empresa externa o la misma empresa asigne recursos para hacerlo. Pueden incurrir costos logísticos por retornos de material en parcialidades o lotes completos y esto es muy costoso para las empresas. Y por último, pues bueno, ya en situaciones más graves pueden haber costos o multas por detener la producción del cliente, ¿no? En cuanto a costos indirectos, podemos hablar de un demérito en el ranking de la calificación de la empresa como proveedora. Sabemos que ya también las empresas de Tier 1, ya más aproximadas a las armadoras, tienen un registro de calidad, de scorecard para sus proveedores, y cuando se infringen en algún tipo de problema de calidad, ya hay un demérito en su calificación como proveedor y esto no es deseable para el mismo. Y como último, bueno, si el problema de óxido es recurrente, no se puede controlar, pues ya estaremos hablando sobre todo de un costo indirecto, que es la pérdida de la confianza en el proveedor para ganar nuevos negocios, ¿no? Esto ya sería algo pues que no es nada deseable para la compañía proveedora. Y bueno, ya hablamos de
qué es la corrosión, cómo nos afecta. Ahora vamos a hablar de cómo se previene. Bueno, recordarán ustedes que hace ratito les platiqué que se necesitan 3 elementos para que exista la corrosión. Acordamos que son 3 elementos, que viene siendo el metal, el oxígeno y el agua o humedad. Entonces el óxido se previene formando una barrera entre el metal y el ambiente para evitar pues que exista esta reacción. Entonces existen 2 tipos de barrera que son las que les voy a platicar. Primero, como tal, es una barrera no activa, es la que existe como por default, o es la que más se entiende que es la que se usa en una situación de empaque. Aquí, como pueden ver en la diapositiva, podemos ver que el objetivo que trata de hacer aquí el proveedor es aislar el metal del ambiente externo, y esto lo hace normalmente con una bolsa plástica o con una caja de cartón, tratando de aislar el metal de los elementos, ¿no? Pero esta práctica pues no es suficiente, porque pueden ustedes constatar que incluso en este ambiente que se trata de tener algún tipo de barrera, siempre va a haber una generación de vapor, de condensación, porque a fin de cuentas no hay una barrera como tal entre el material o entre el metal y el exterior. Es una barrera que realmente no es efectiva. Y bueno, también les tengo que comentar que dentro de este tipo de prácticas también se tiene la creencia de que al poner un desecante o absorbente dentro del empaque de metal, también se va a proteger contra la corrosión, pero esta es una práctica incorrecta, ya que un desecante es un absorbedor de humedad, no genera barrera como tal. Entonces, esto genera, más bien es contraproducente, porque si este desecante que está recibiendo todavía humedad dentro de la condensación que se genera dentro del ambiente del empaque, rebasa su capacidad de absorber humedad, este puede exceder su capacidad, y sus excedentes de humedad pues ya se van a pasar directamente al metal, generando oxidación. Entonces es importante hacer la distinción. Un desecante no es como tal generador de barrera, no es es una práctica, digamos, incorrecta. Lo que se recomienda es poner el desecante afuera de la bolsa para que ésta genere una absorción de los elementos, pero como tal no genera una barrera para la corrosión. Es importante que lo sepan, porque hemos visto que es algo que no se sabe, y es una práctica que sí genera muchos problemas a la industria. Bueno, el siguiente tipo de barrera, que es una barrera ya más efectiva, son barreras de contacto volátiles, que es precisamente lo que hace Daubert Cromwell y Daubert México. Entonces les platico cómo funciona la barrera activa como inhibidora de corrosión. Una barrera anticorrosiva de contacto funciona por medio de inhibidores de corrosión volátiles. Por sus siglas en inglés se llama VCI, que es Volatile Corrosion Inhibitor, y como lo pueden ver aquí en la breve animación, lo que hace es generar una capa o una barrera a nivel molecular, que pues no podemos ver, pero esta se genera directamente sobre la superficie del metal. No como en el caso anterior, de que la barrera obviamente estaba despedida del metal o estaba despegada del metal. Como ya estamos generando aquí una barrera a nivel superficie del metal, como consecuencia estamos interrumpiendo la reacción electroquímica, y ya no va a haber causas para que se genere la corrosión. Entonces el VCI como tal es una barrera que se genera a nivel molecular, y se genera por medio de un fenómeno llamado adsorción. Adsorción quiere decir, bueno, tomamos de la raíz de la palabra, que es de adhesión. Entonces el VCI se adhiere a la superficie del metal, se pega. Entonces, por medio de este tipo de función es como se logra que haya una protección más efectiva. Así es como funciona el VCI. Más sobre cómo funciona, bueno, podemos tener un poco más de claridad en cuanto a que los compuestos inhibidores de corrosión se volatilizan hacia la superficie del metal. El VCI como tal, por adhesión, por esta propiedad que les comento, tiene la propiedad de
migrar hacia la superficie del metal siempre que lo detecta. Entonces, siempre que hay un metal cerca de un compuesto BCI, ya sea en un vehículo de papel o bolsa o plástico, migra automáticamente a la superficie del metal. Y es una barrera muy efectiva porque, como vemos, a nivel molecular, la superficie del metal no es exactamente lineal, tiene sus valles. Entonces, las moléculas de BCI migran completamente hacia toda la superficie del metal, siendo una barrera completamente efectiva para lograr esta interrupción de la corrosión como reacción química. Bueno, ¿cómo seleccionamos el BCI correcto? Bueno, perdón. ¿Cuáles son los beneficios del BCI? Los beneficios de utilizar la tecnología BCI es que es una tecnología autoaplicable, que quiere decir que el usuario no tiene nada más que hacer más que colocar el metal dentro o cerca del vehículo BCI. No tiene que pintarlo, no tiene que hacer procesos extra. Como segunda característica, no necesita procesos de remoción, que es lo que les comento, de ahí viene el nombre de que es un inhibidor o una cuestión volátil. Y esta característica le permite al metal estar protegido solamente cuando está cerca del vehículo BCI. De lo contrario, si ya no está cerca del BCI, las partículas migran o las partículas se volatilizan, dejando el metal expuesto. Y esto es una ventaja y es algo muy favorable porque en otras situaciones, en otro tipo de protectores contra la corrosión, tratando de hacer barrera, si se le pone algún tipo de aceite o se le pone algún tipo de grasa al metal, lo más probable es que siempre haya que hacer un procedimiento extra de lavado, y esto no es deseable pues, para el cliente final, porque ellos ya van a querer usar su pieza en cuanto la saquemos de la bolsa, y es por eso que el BCI es un tipo de protección muy socorrida, muy recurrente, porque no hay que hacer nada más, solamente hay que ponerla dentro de su vehículo para que funcione, la sacamos y no hay que hacer ningún otro tipo de retrabajo. Entonces es una ventaja grande para las industrias porque les quita tiempo de algún procedimiento extra para que sus piezas estén listas para usarse. Y finalmente otro beneficio, pues bueno, pueden ser utilizadas con otro tipo de barreras de contacto como son los líquidos inhibidores de corrosión y hacen esas veces de protección de barrera no activa. Otra cuestión que tenemos que tomar en cuenta es que, como lo dice aquí la presentación, debemos procurar las condiciones adecuadas del empaque para tener una distancia de un mínimo 30 centímetros hacia el metal. Esto es importante porque se tiene la creencia de que, con que la bolsa ya esté en contacto o ya tengamos más bien el metal dentro del empaque, ya va a hacer su función, pero es bueno que yo les comente que el BCI funciona por lo menos a 30 centímetros del metal para que empiece a hacer esta migración de sus partículas hacia el metal. Bueno, factores ahora sí para decidir cómo seleccionar el BCI correcto. Es importante comentarles esto, lo que les acabo de decir, es muy importante saber que el BCI tiene propiedades técnicas que también hay que tomar en cuenta, hay que saber usarlo, hay que saber cómo funciona, porque muchas veces se tiene esa creencia de que con que la bolsa sea, en este caso, azul, ya trabaja por sí sola, ya nos va a dar la protección anticorrosiva y muchas veces ya nos dicen, bueno, pues ya no hay más que hacer y a veces sí es necesario que el usuario sepa qué tipo de cuidados o qué tipo de otro tipo de características tiene el BCI para que puedan escoger cuál es la protección correcta y adecuada, empezando por la concentración de químico en el gramaje o espesor que se escoja del vehículo, teniendo en cuenta de que mientras más gruesa sea la bolsa o mientras más grueso sea el papel, va a haber más concentración de BCI. Eso significa que la protección va a ser obviamente mucho mayor que si tenemos un gramaje menor o solamente un gramaje ligero. La capacidad del vehículo para llevar BCI también es importante considerarla porque el papel tiene 10 veces más saturación que una bolsa BCI. La bolsa como tal es una solución muy práctica,
pero siempre es bueno comentar que el papel tiene mucha más saturación y más contenido BCI que una bolsa, y eso se tiene que tomar en cuenta en el momento de elegir la norma de empaque. También tenemos que tomar en cuenta la correcta funcionalidad del BCI para el metal correspondiente, porque hay diferentes tipos de protección para diferentes tipos de metal. Por ejemplo, hay diferentes protecciones para, digamos, de metales ferrosos y no ferrosos, tomando en cuenta que hay diferentes tipos de protección BCI para cobre, para plata, para aluminio, que son diferentes a los que se van a aplicar a los metales ferrosos. Eso también es bueno tomarlo en cuenta a la hora de escoger un material BCI. La calidad de la barrera como para prevenir contaminantes, eso también es importante comentarlo, y todos los otros elementos que son adjudicables a prevenir una situación antes de escoger un empaque o una norma de empaque que contiene BCI, que son la sabiduría del ambiente, cuánto tiempo queremos proteger la pieza, a dónde va a ir, cuánto tiempo va a estar expuesta a la intemperie o a ambientes pesados, digamos de un tránsito marítimo. Y por último, cuánta protección queremos que tenga pues durante todo el proceso que va que sale desde el cliente, desde el proveedor hasta que llega al cliente final. Entonces son varios factores que hay que tomar en cuenta y siempre es bueno consultarlos con su proveedor, con nosotros en su caso, para que nosotros les digamos pues, realmente qué es lo que se necesita para que la protección BCI sea adecuada y efectiva. También existen dentro de las barreras activas lo que son los inhibidores de corrosión por contacto o inhibidores de corrosión líquidos. Esta es otra alternativa también para proteger materiales contra la corrosión y bueno, son también muy versátiles, son fáciles de colocar, son prácticos en aplicaciones que no ocupan empaque y pueden incluirse junto con soluciones BCI. Bueno, ya habiendo hablado de la corrosión, qué es, cómo se previene, vamos a hablar un poco de nuestra empresa Dauber México. Entonces, nuestra empresa, como ya les he dicho, nos dedicamos a la prevención de la corrosión en diferentes empresas, en diferentes industrias. Y Dauber Cromwell como tal tiene más de 80 años en la industria dedicándose a establecer estándares y métodos para prevenir la corrosión alrededor del mundo. Dauber también atendemos a diferentes tipos de industrias, como las pueden ver aquí, la aeroespacial, la logística, de maquinaria pesada, metalmecánicos, todos los tipos de industrias que por su naturaleza de participar en la transformación del metal o por su naturaleza de tener metal dentro de sus productos, son recurrentes los eventos de corrosión y necesitan algún tipo de protección. Ahí es donde nosotros estamos presentes. Dauber Cromwell como tal cuenta con presencia a nivel global, como lo podemos ver aquí. Nuestra casa matriz está en Alsip, Illinois, pero también contamos con laboratorios, centros de distribución y plantas alrededor del mundo, como en China, en Brasil, en India, en Europa y por supuesto aquí en México. Nosotros como Dauber México atendemos al mercado nacional con distribuidores en el norte y centro del país y como tal Dauber México atiende las necesidades de prevenir corrosión para la industria en todo el país. Bueno, ¿y por qué elegirlos? ¿No? Todo el mundo sabe que el BCI es algo que ya existe, ya es un estándar, pero siempre es bueno saber qué es lo que hacemos nosotros, cómo nos diferenciamos de los demás y por qué es bueno elegirnos como proveedores de marca BCI. Les puedo comentar varias cosas. Primero, empezando porque Dauber Cromwell es una marca fabricante, o sea, nosotros hacemos y usamos nuestro propio BCI. Es común encontrar en la industria que ya hay otro tipo de BCIs que no son de marca o que son de extrusores locales. Y bueno, la diferencia de nosotros es que nuestro BCI como tal no lo compramos a otro proveedor, sino es que son nuestros propios químicos, nuestros propios compuestos químicos son los que usamos para nuestros materiales.
y es lo que nos permite tener y diferenciarnos también con la calidad que nos distingue. Dauber Cromwell también tiene un equipo desarrollador de materiales que se enfoca en las necesidades del mercado cambiante y ofrece distintas soluciones para diferentes necesidades de la industria, hablando de estos momentos en los cuales ya es muy importante la sostenibilidad, como nos comentaban ayer en la conferencia de BMW. Estamos ya nosotros también desarrollando algunos otros tipos de materiales que son reciclables, que son amigables con el medio ambiente y que son las mejores prácticas en la industria automotriz en general. Hablando de esto, Dauber Cromwell también como diferenciación ya cuenta con certificados que otros fabricantes de VCI no tienen, empezando por el REACH, que es el certificado europeo para los productos químicos que tienen algún tipo de riesgo al ambiente en su disposición. Nosotros ya estamos certificados en REACH para todo lo que son los embarques a Europa y dentro de Europa, y somos los primeros fabricantes de VCI en tenerlo. Somos una marca aprobada por OEMs como Volkswagen, Caterpillar, Nissan y Ford a lo largo del país y del mundo. Y como tal, Dauber Cromwell es una marca de VCI que garantiza la calidad de sus materiales por medio de reportes de laboratorio. Esto es algo que otras marcas no hacen. Nosotros como tal, cada reporte de laboratorio, cada lote de fabricación lo podemos mandar a nuestros laboratorios en Estados Unidos para revisar el contenido y la efectividad del VCI que ofrecemos a nuestros clientes. También ofrecemos desarrollos personalizados en cada situación, buscando optimización de los costos. Si el cliente nos lo permite, cada que vamos a su planta a visitarlo, vemos la situación actual, ya sea que exista o no una protección ya anticorrosión. Nosotros podemos intervenir para optimizar los costos de su empaque y su norma de empaque actual. Y por último, les platico de nuestro programa de campo Dauber 360, en el cual nuestros expertos acompañan el diseño de un proyecto nuevo de empaque VCI, desde su origen con proveedor, de piezas de metal hasta el cliente final, donde quiera que se encuentre, en otro país, en otro estado de la República, mejor, o en otras situaciones en que se encuentre tal vez hasta en otro continente. Gente de Dauber, desde que empieza el proyecto hasta que termina con cliente final, acompaña el desarrollo del proyecto para que sepamos que lo que estamos haciendo es de completa satisfacción para el cliente y para el usuario final. Y ahora sí vamos a entrar en materia, que es lo que ofrecemos en cuanto a aplicaciones de materiales de empaque VCI. Ofrecemos nuestras películas plásticas anticorrosivas. Como les comenté hace un rato, es importante conocer para qué tipo de metal van a ir las protecciones. Algunas son para metales ferrosos, otros son para metales ferrosos y no ferrosos y aluminio. Y este tipo de bolsas, que es el empaque, digámosle, más popular o más utilizado, es el que se usa para una barrera de protección en interiores, o que va con otro tipo de embarques, digámosle, dentro de cajas de cartón, o que es el empaque tradicional. Casi siempre utiliza la bolsa, pero tenemos, como les dije, que considerar todos los factores de riesgo. Por ejemplo, aquí es importante ver que hay un cartón fuera, pero dentro está la bolsa. Entonces no estamos dejando que el cartón le llegue al metal, y estamos ya impidiendo que la humedad que pueda haber en el cartón llegue al metal y genere corrosión. Entonces, todo tipo de cuestiones son importantes tomarlas en cuenta. Dentro de las películas plásticas que ofrecemos, también ofrecemos el stretch film con VCI. También ofrecemos las películas con relieve especialmente para bearings, para valeros. Y el masking film, que es como el masking tape, solamente que también es el adhesivo, cuenta con la protección VCI. Dentro de películas plásticas, y estas son para aplicaciones más especiales, tenemos el ExoWrap, que es una película termoencogible que toma la forma del empaque, toma la forma del equipo. Generalmente se usa para proteger equipos voluminosos grandes que van a estar mucho tiempo bajo resguardo, o van a viajar mucho tiempo en condiciones extremas de humedad. El ExoWrap también brinda una capa de protección ultravioleta, porque es casi siempre cuando están guardados y expuestos al sol,
y también tiene protección BCI. Tenemos otro tipo también de soluciones, que es el MetalGuard FF. Este tipo de material, por su acabado aluminizado, pueden ver, ustedes ya lo deben de haber visto en alguna situación, cuando hay un crate, una caja de madera que lleva un equipo, inmediatamente está guardado con una protección de aluminio en su exterior, y la capa de aluminio lo que hace es que tiene mucha más permeabilidad, tiene mucha más hermeticidad para lo que les comenté, hacer que no entre la humedad o la menor cantidad de humedad al equipo, y este también se utiliza para especialidades cuando hay que guardar equipos o mandarlos a otros países por medio de barco. También tenemos películas plásticas reforzadas, como este es nuestro Noxros Polygraph, que tiene muchas aplicaciones, es muy versátil. Este es un tipo de película tipo rafia, tejida, que es resistente a la punción y que también es para uso rudo. Este generalmente se utiliza para proteger rollos de acero o láminas de acero, y como tal se puede tener diferentes aplicaciones para que pueda ser utilizado como protección de uso cautivo, se puede transformar para utilizarlo como forro en racks de interiores o como para protección de atriles para alambre, entre otras aplicaciones que también hemos desarrollado. También ofrecemos nuestros papeles anticorrosión para protección en interiores, y también, como podemos ver aquí, son parte de pues ya de un complejo de partes o de soluciones BCI, que primero va el papel como envoltura y luego va la bolsa para tener una mayor protección. Es importante también considerar que para elegir el papel correcto tenemos que saber diferentes cosas, como igual qué tipo de metal se va a proteger, si es ferroso, no ferroso, de aluminio. Hay diferentes tipos de materiales o de papeles BCI dependiendo de la aplicación. Tenemos papeles para proteger cobre, plata, aluminio y metales ferrosos y no ferrosos, y con diferentes gramajes y estructuras para saber si el metal necesita ser cargado o solamente necesita ser doblado, si necesita algún tipo de material encerado para que tome la forma de la pieza que va a proteger, y son mucho tipo de aplicaciones dependiendo de qué es lo que se quiera proteger con el papel BCI. Como les platiqué, también tenemos los inhibidores de corrosión líquidos. Estos también tenemos que tomar en cuenta en qué situación los vamos a utilizar, porque estos como tal sí dejan una capa externa que al final siempre va a ser deseable que el cliente la remueva, pero ciertamente son un complemento muy poderoso y muy interesante a las protecciones BCI, y como tal pueden durar en recubrimientos unos plazo muy largo, incluso hasta 5 años cuando hay una organización muy buena de la norma de empaque. Y los líquidos inhibidores también son muy recurrentes en la industria, pero como les comento, también tenemos que tomar en cuenta los factores que van a incluir o que queremos que el trabajo que haga, ¿no? el inhibidor de corrosión, tenemos que tomar en cuenta si la protección va a ser en el exterior o en el interior, qué otro tipo de factores son también, qué tipo de metal va a proteger, por cuánto tiempo, si va a estar expuesto o no, si es recomendable o si es exigente que tengamos que remover el líquido o no, porque también tenemos líquidos que no necesitan removerse. Entonces, todo este tipo de cuestiones son importantes tomarlas en cuenta antes de elegir un líquido inhibidor de corrosión. Y por último tenemos los emisores BCI, que son refuerzos al papel o el plástico. Estas fichas o estos emisores, dispositivos emisores de BCI como tal, como lo dice su nombre, emiten el químico BCI a 30 centímetros de su radio, ocupan tal vez entre 1, 5 y 10 pies cúbicos de emisión de BCI. Estos se utilizan en situaciones en las cuales la bolsa o el papel no pueden tomar completamente la cantidad de metal que hay en un contenedor. Como les comenté, es importante saber que sea suficiente la cantidad de BCI en el vehículo para que proteja todo el contenedor. Por ejemplo, si tenemos un contenedor de 1 metro cúbico,
Obviamente solamente van a proteger la bolsa BCI, digamos, de las orillas del contenedor. Todo lo del centro va a estar desprotegido porque, como les comenté, el BCI trabaja solamente a 30 centímetros. Entonces, todo lo que esté en medio, en el centro, tiene que venir reforzado por otro vehículo BCI, que en este caso son los emisores, o otro tipo de refuerzo BCI, pero como tal, para esto sirven estos emisores, también para proteger gabinetes, ¿no? Como lo vemos aquí, gabinetes electrónicos o espacios cerrados. Y bueno, eso es todo lo que tengo hoy para mostrarles. Espero que se hayan llevado algo importante en esta experiencia, sobre todo para conocer cómo funciona la corrosión, cómo se da, cómo funcionan los materiales de empaque BCI, que todo, como decimos, todo tiene su chiste, todo tiene su complejidad, sobre todo en la hora de atender a la industria automotriz. Todos nosotros sabemos que no es fácil, ¿no? Todo tiene su grado de dificultad, pero a nosotros estamos muy contentos de poder tener este tipo de ayuda a las empresas, porque sabemos que la corrosión es un problema constante, frecuente, importante, y siempre que tenemos la oportunidad de hacer algo por alguna empresa que tiene problemas de corrosión, siempre estamos muy contentos de ayudarlos con la experiencia que tenemos, los materiales que ofrecemos y sobre todo con el apoyo que nos da Daubert a nivel global, que no solamente nos va a sacar de un apuro digámosle, a la empresa que está con nosotros, sino que con la experiencia que ya tenemos de Daubert alrededor del mundo y con la experiencia que nos dan los ingenieros de laboratorio, podemos desarrollar nuevas opciones de empaque para nuestros clientes y posibles clientes. Entonces, eso es todo de mi parte. Creo que es bueno, si ustedes tienen alguna pregunta para mí, con mucho gusto la puedo responder. Muchas gracias, ingeniero Luis Rodrigo. Si alguien tiene una pregunta, por favor, levante la mano. Gracias, Rodrigo. Eugenio Serrano, de IMEICO. En el caso de metales con tratamiento térmico, ¿también aplica este tipo de tecnología? Y en la parte de CCI, ¿necesariamente tiene que haber una limpieza de la pieza? Sí. Bueno, te comento, en caso de los que tienen tratamiento térmico, pues es probable que para eso el tratamiento térmico ya está estableciendo un refuerzo para que la pieza no se oxide o se oxida ya de un modo más lento. Pero lo que nosotros hemos visto es que antes de hacer el procedimiento, por ejemplo un galvanizado o algún tipo de otro tipo de recubrimiento, sí es necesario que las piezas se cubran con algún tipo de protección, porque sí hemos visto que eso le causa problema ya a la empresa que está haciendo el tratamiento térmico. Incluso si no tienen ese tipo de procedimientos, todos estén libres de lo más limpios que se puedan, incluso libres de humedad, porque luego nos hemos encontrado con que nos dicen, oye, es que ya tiene BCI mi norma de empaque, le pongo papel, le pongo bolsa y de todos modos me está saliendo el material con óxido, y nos hemos encontrado que la pieza no se seca. Entonces tenemos que procurar que la pieza esté lo más limpia y seca posible antes de que la pongamos en su protección BCI, porque va a generar esa condensación y probablemente no esté preparado el metal para tener ese tipo de condensación y se genera el óxido, ¿no? Entonces es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta por acá. Juan Carlos Cornejo, Universidad Tecnológica de Aguascalientes. Teníamos una duda, por ejemplo, sí. Equipos de laboratorio que se pueden, que son susceptibles de corrosión, ¿se puede aplicar algún líquido o tener algún dispositivo para eliminar esa humedad excedente y que no surja la corrosión en ellos mismos? Sí, Juan Carlos, gracias. De hecho, lo más recomendable es en situaciones como materiales o instrumentos de laboratorio, es que tengan dentro de su kit de empaque, puedan conseguir tal vez envolverlo en papel o en algún tipo de bolsa, pero sí se recomienda que tengan esa, pues bueno, su, digámosle, kit de empaque de uso cautivo, para que ustedes puedan generar esa protección anticorrosión. Recomendamos más que sea algo BCI. Sí se puede hacer un recubrimiento como les comenté, con líquido,
pero lo difícil del líquido es que sí lo tenemos que remover después, o a lo mejor como ustedes manejan ya equipos milimétricos, si le ponemos por ahí una capita de líquido o algo y lo tenemos que quitar, a lo mejor lo descalibramos. Entonces siempre es bueno tener a lo mejor una protección BCI en bolsa o en papel, que es lo más recomendable. Y también no les comenté, bueno, ahorita que tú lo comentas, nosotros también manejamos materiales para retrabajar el óxido, más bien eliminarlo. Si ya tenemos una capa de óxido superficial, manejamos dos tipos de materiales para eliminar la corrosión, que se llama Rust Revenge. Ese funciona por medio de inmersión. Si tenemos alguna pieza con óxido, la metemos unos 15-20 minutos y solito el líquido va a quitar el óxido para que ustedes vuelvan a usar la pieza sin problema, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta de nuestros asistentes? ¿No? Pues bueno, agradecemos mucho a Luis Rodrigo su participación en este foro, con su ponencia de problemática y costos de la corrosión en la industria automotriz y cómo prevenirlos. Le damos un aplauso, por favor, por su intervención y le vamos a entregar un reconocimiento por su participación. Muchas gracias, Luis Rodrigo. Gracias a todos. Los esperamos a la próxima conferencia a la 1 de la tarde. El ingeniero Horacio Saldívar nos va a estar hablando sobre la cadena de suministro del sector automotriz en México. ¿Sí? No se lo pierdan, la verdad es que va a estar muy interesante.